Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien de salud, que estén juiciosos en casa, que se estén cuidando mucho, que estén colaborando con los papitos en las cosas que hacen a diario, que estén haciendo sus tareitas. Bueno, esta semana vamos a hablar de los números romanos. Los romanos inventaron un sistema de numeración que todavía seguimos utilizando para algunas cosas. Son los que llamamos, estos números romanos se forman al combinar algunas de las consonantes de las que ya conocemos. En el caso de los números romanos del 1 al 9, entonces el 1 es una I mayúscula, el 2, 2 Is, el 3, 3 Is mayúsculas, el 4 entonces ya nos cambia. Cuando hay un número a la izquierda resta y cuando está a la derecha suma. En este caso el 5 es una V y como tenemos para sacar el 4, entonces la V y le colocamos una I a la izquierda quiere decir que le resta 1, entonces 5 menos 1 nos da 4. Y si está a la derecha, entonces 5 más 1 nos da 6. El 7 es una V y 2 Is, el 8 una V y 3 Is. No se pueden repetir más de 3 veces una letra. Para el número 9, entonces ya nos cambia, el 10 romano es una X. Y a 10, y como le tenemos a la izquierda una I, o sea quiere decir un 1, entonces a 10 le quitamos 1, nos da 9. En los números romanos del 10 al 100, entonces 10 es una X, 20 2X, 30 3X y ya en el 40 ya nos cambia. Entonces 50 es una L. 50 es una L. Entonces para el 40 entonces le colocamos una X a la izquierda, quiere decir que le quita 10. Entonces 50 menos 10 nos da 40. Y si lo colocamos a la derecha, quiere decir que lo suma. 50 más 10 nos da 60. En el 70 es una L y 2X. 80, una L y 3X. Para el 90 ya nos cambia. La 100 es una C. Entonces le colocamos 10 a la izquierda para quitarle. Entonces 100 menos 10 nos da 90. En los números romanos del 100 al 1000, entonces 100 es una C, 200 2 Cs, 300 3 Cs. Ya nos cambia para el 400 porque el 500 es una D. Entonces cuando le colocamos 100 a la izquierda quiere decir que le resta. Entonces a 500 le quitamos 100, nos da 400. Y si lo ponemos a la derecha, entonces 500 más 100 nos da 600. La D y 2 Cs es 700, la D y 3 Cs son 800 y entonces ya nos cambia nuevamente en 1000. En 1000 la M es 1000, entonces cuando le colocamos la C a la izquierda quiere decir que le quita, entonces 1000 menos 100 nos da 900. Bueno, aquí estamos hablando de la regla, ya se las había nombrado anterior. En la diapositiva anterior. Entonces, la primera regla es que una letra escrita a la derecha de otra igual o de otra mayor siempre le va a sumar a la derecha. Cuando se hace a la derecha siempre se suma. Cuando está en la segunda regla, cuando está a la izquierda se resta. Ya sea que el número es igual o es menor, entonces se le resta este valor. Y que no se puede repetir, no se pueden escribir más de 3 veces la misma letra seguida. Esas son las 3 reglas más importantes de los números romanos. Aquí hay ejemplos de números romanos, entonces tenemos el 253, entonces 100 y 100 porque la C es 100, entonces 100 más 100, 200. El 50 es una L y el 3 son 3 Is, entonces ahí está 253. En el 17, el siguiente ejemplo, entonces la 10 es una X y 7 es una V y 2 Is, entonces ahí nos da 17. En el número 548, la D es 500, la X y la L 40 y 8, entonces es la V con 3X. En el número 35, 3X son 30 y 5 una V. En el número 893, entonces la D con las 3 Cs es 800. Y a la C le quitamos 10, entonces nos da 90 y 3. En el caso del siguiente ejemplo, 136, entonces 100, 936, me equivoqué.
En el 936, entonces, 1000 menos 100 nos da 900. 30 son 3x y 6 es la v y la y. En el número 15, entonces 10 más 5, porque está a la derecha. En el número 82, entonces es 50 más 30 nos da 80 y 2. En el número 41, entonces a 50, que es la L, le quitamos 10, nos da 40 y 1. Entonces así se forman los numeritos, los números con los romanos, pasando de natural a romano. También podemos hacer sumas y restas con los romanos. Entonces, por decir algo, aquí tenemos 2x más xv más 2. Entonces aquí quiere decir 20 más 15. Entonces serían 35 más 2, 37. En el siguiente ejemplo, entonces son 10 y 3 palitos, son 13. 13 más 8, que sería esta v y 3. Entonces 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Más 4, 21, 22, 23, 24 y 25. Nos da 25, 2x y una v. 10 más 7 nos da 17, más 3, 17, 18, 19, 20. Y más 1, 21. Entonces 2x y un 1. En el siguiente ejemplo, pues ya vamos a restar. Entonces, tenemos 50, y como está a la izquierda el 10, entonces es 40. 40, a 40 le quitamos 32. Entonces podemos contar de 32 para arriba hasta que lleguemos a 40. Entonces 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nos da 8. La V con 3 palitos o 3 Is. Entonces nos da 8. En el siguiente ejemplo, 30, que son 3x, a 30 le quitamos, entonces sería 18, porque la x con el 8, 18, a 30 le quitamos 18, entonces podemos contar de 18 para arriba hasta llegar a 30 y nos da 12. En el siguiente ejemplo, entonces es 50, 60, 70, 80. 80 le quitamos 50, nos da 30. Entonces, sí que podemos restar y podemos sumar también con los números romanos. Estas en las ocasiones que todavía utilizamos nosotros los números romanos. Entonces, en los relojes, para nombrar los tomos en los libros grandes, que vienen por tomos, entonces también ahí utilizamos los números romanos. En algunas escrituras, en la Biblia también encontramos, en algunos, por decir algunos nombres de aquí, los papas y los reyes, los emperadores, en algunas escenas de teatro también se utilizan los números romanos, para enumerar algunos capítulos de algunos libros, en el caso del reloj también, si ven los números están del 1 al 12, entonces hay muchísimas ocasiones en las que también utilizamos los números romanos nosotros. Para hablar de las medidas de capacidad. Las medidas de capacidad se emplean para medir la cantidad de líquido dentro de un recipiente. La unidad básica para medir el líquido es el litro. Las unidades de volumen y capacidad, cuando nos referimos a la capacidad que tiene un recipiente, hacemos mención a la cantidad de líquido. Entonces aquí tenemos una jarra, tenemos un empaque de leche o tenemos un frasquito también con agua. Entonces es para medir esto, lo medimos en litros, este líquido, la capacidad que tiene cada uno de estos recipientes para contener el líquido. Lo medimos en litros. Aquí para comparar capacidades utilizamos distintos recipientes. Entonces, por decir algo, aquí tenemos la capacidad de la pecera es de 2 litros. La capacidad de la jarra es de 1 litro. En este ejemplo que está acá. El litro es la unidad principal de la medida de capacidad. Entonces tenemos acá ciertas medidas dependiendo del recipiente. Pueden ser medidas de 1 litro, medio litro. Nosotros también cuando compramos la leche o hay algunos jugos o algunas gaseosas que compramos, siempre la medida viene en litros para que ustedes observen. Hay muchísimas cosas que nosotros compramos líquidas y vienen en diferentes envases y ahí dice la capacidad por litros. Cuando hablamos de la temperatura, el calor y la temperatura no son sinónimos, o sea, no son iguales.
El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro y al hacerlo puede aumentar o disminuir la temperatura de este otro elemento. Por ejemplo, cuando colocamos una olla con agua a calentar, lo que se transmite del fuego al agua es el calor, y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Para medir la temperatura de las personas utilizamos el termómetro. Está formado por un tubito graduado y que tiene mercurio en su interior. El mercurio es un metal que conduce el calor de un cuerpo. Cuando está frío, el mercurio se comprime, o sea, no marca ninguna medida. Y cuando la temperatura es alta, el mercurio se expande y marca la temperatura en el cuerpo de nosotros, en el caso del calor del cuerpo de nosotros. Estas son algunas clases de termómetros que utilizan diferentes personas, porque unas son para medir el calor del cuerpo de las personas y otras para medir entonces en líquidos, para medir en diferentes clases de líquidos la temperatura o en el ambiente. Entonces hay muchísimas clases de termómetros que utilizan diferentes personas. Cuando nosotros hablamos, aquí cuando estamos hablando del doble y el triple, para calcular el doble de una cantidad multiplicamos por 2, quiere decir que es 2 veces lo mismo. Y cuando calculamos el triple son 3 veces lo mismo. Aquí tenemos dos ejemplos, unos conitos, entonces hay 6 conos, dice 6 por 2 es igual a 12. Dos grupitos de 6 nos da 12. Y para calcular el triple, entonces aquí tenemos 7 florecitas. 7 por 3 grupitos de 7, entonces 7 por 3, 21. El triple son 3 veces lo mismo, el doble 2 veces lo mismo. Entonces aquí nos ponen también a calcular el doble y el triple en estas cantidades. Por decir algo, hay 3 payasitos. El doble serían 6 payasitos y el triple multiplicamos por 3. 3 por 3, 9 payasos. En el caso de las peloticas son 2, 4, 6 pelotas. El doble sería 6 por 2, 12. Y 6 por 3, 18. En el caso de estos gorritos son 5 gorros. Y por 2, para hacer el doble, entonces sería 10. Y por 3, 15. En el caso de estos pares de zapatos hay 1, 2, 3, 4 pares de zapatos. 4 por 2, 8 y 4 por 3, 12. Ahí en la parte aquí de abajo hay unas figuritas, no se entiende muy bien qué es, pero hay 2, 4, 6, 8, 8 por 2, 16 y 8 por 3, 24 sería. Y en el caso de las bicicletas hay 6 bicicletas. Estas 6 bicicletas, entonces el doble, 6 y 6 serían 12. Y 6 y 6 y 6, entonces 6 por 3, 18. El triple, el doble y el triple. Cuando hablamos nosotros de secuencias, una secuencia es cuando hacemos, o en el caso de estas figuras, cuando dibujamos las figuras de forma consecutiva. O sea, por decir algo, en la primera figura de arriba a la izquierda hay una media luna. Después hay una luna completa, después media luna, luna completa, y entonces, ¿qué vendría en ese espacio? Ahí nos dejaron un espacio, entonces, media luna, luna completa, media luna, luna completa, ahí sería media luna, después luna completa y después media luna. En el caso de la manzana y el cono, entonces manzana, cono vendría ahí, después manzana, cono, manzana. Entonces una secuencia es esto de forma organizada. Cuando hacemos de forma organizada o colocamos algo de forma organizada. Pueden ser los números, pueden ser figuras, pueden ser muchas clases de objetos. Pero entonces tienen que ir en forma organizada, una secuencia. Y entonces aquí, por decir algo, también donde está la estrella. Entonces estrella, óvalo, estrella, óvalo, estrella, óvalo, vendría estrella. En el caso del triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo, cuadrado, triángulo. ¿Sí ven que ahí nos piden como que sigamos la secuencia? Entonces ahí hay muchos ejemplos para que ustedes observen. Entonces ahí en los ejemplos ustedes pueden decir qué es lo que sigue, para que los terminen. ¿Qué es lo que sigue después de? Bueno, entonces como octava tarea de este cuarto periodo van a escribir los siguientes números en romano.
y escribir también 10 ejemplos del doble y del triple de un número.